Gracias a todos por estar acá. Dentro de poco vamos a dar comienzo entonces al conversatorio de hoy. Les presento a Malena González, productora venezolana que está radicada en España. Ha hecho ya varias producciones. Eh, Carlos Malavé, que está en Bogotá, en Colombia. También ha realizado varias producciones vinculadas también a los incentivos de cada país, y Adolfo López, que está en República Dominicana, también vinculado desde hace tiempo en producciones en República Dominicana y Panamá y otros países también. Un poco la idea es tener una información general variada de los incentivos que se están manejando en diversos territorios de Iberoamérica y del mundo. En esta oportunidad vamos a hablar de los incentivos en República Dominicana, Colombia y España. Luego, posteriormente, vamos a hacer otras conferencias donde vamos a hablar de los incentivos en México, Estados Unidos y eventualmente también Ecuador, Uruguay, donde también se están generando estos incentivos fílmicos, que son una fórmula actual muy usada. En Venezuela todavía no hemos logrado implementar nuestro artículo 57 y 59, pero la idea es esa, para que todos estemos más o menos informados de cómo funciona, de cómo se están implementando todos estos incentivos para reactivar la industria fílmica en cada uno de estos países, y cómo internamente también hay incentivos por regiones nacionales. Hay una cantidad de fórmulas que son muy interesantes. Hoy vamos a conocer directamente pues cómo ha funcionado en estas tres regiones, sobre todo la parte de España, en las Canarias con Malena, Adolfo, como les dije, en República Dominicana, y en Colombia, Carlos Malavé. Vamos a abrir también la ronda de preguntas. Pueden escribirlas en el chat o también las pueden alzar la mano. Les solicitamos por favor que sean todas pertinentes al tema que estamos tocando y que no sean muy largas las intervenciones, por favor, no más de un minuto. Para comenzar y no ir más lejos, no sé si Sergio Curiel o Henry Páez, que también estamos dentro de la Junta Directiva de la Academia, quieren recordarles algo. Si no, podemos abrir directamente con Carlos Malavé, que nos va a comenzar a hablar de los incentivos en general y el caso colombiano. Compartir. Ahora sí. Perfecto. Bueno, yo llamé a la ponencia como que era algo que iba a ser antes un ejemplo positivo de los beneficios fiscales en el audiovisual colombiano, como para ser replicado en Venezuela con nuestro artículo 57 cuando se aplique, ¿verdad? Este, ¿Qué es un beneficio fiscal? Es una serie de ventajas como fiscales, es una serie de ventajas fiscales o ahorros que tiene el contribuyente en su pago de declaración de impuestos, ¿verdad? Estas ventajas están recogidas en normativas que permiten ahorrar el pago de impuestos de una forma totalmente válida. Ustedes aplican excepciones a las que el contribuyente no paga nada o mediante disminuciones parciales de la cifra que debe pagar, o sea, o no paga nada o hay una disminución en el pago de impuestos. Suelen tener un carácter social, cultural, laboral, medioambiental. O sea, quiero decir que pueden aplicar beneficios fiscales en cualquiera de estos medios, social, cultural, laboral o medioambiental, y van dirigidos a determinadas personas que cumplan con esa cualidad. Por ejemplo, podemos hacer incentivos fiscales para la industria petrolera, o para otro tipo de cosas. ¿Qué hace un beneficio fiscal? Impulsa la industria audiovisual local, ¿verdad? Impulsa el turismo porque vende al país. Tiene un impacto social importante, ¿verdad? Porque digamos que todo el dinero se reparte en hotelería, en transporte, no solamente en la parte técnica de actores, directores, técnicos, no, sino también en todo lo que rodea una producción audiovisual. Es un ahorro para el inversionista, ¿verdad? Y son hoy en día casi todas las películas, digamos, que se hacen en el mundo tienen en su presupuesto o en su plan de financiamiento estos beneficios fiscales, ¿no? Estamos hablando de películas que sean con coproducción o de producción en los países donde existen los beneficios fiscales. Brevemente, República Dominicana, Colombia. En Colombia también, no solamente Colombia, sino Medellín tiene un beneficio fiscal. Está Ecuador, Buenos Aires, Argentina. Y se me fue para atrás, ya va. Ajá, Canadá, en España hay varias comunidades, en Hungría, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Malta, Nueva Zelanda, Panamá, Sudáfrica, Reino Unido, Trinidad y Tobago. O sea, hay un montón de países que tienen beneficios fiscales y se ahorra siempre entre un 15 y un 40% de la producción y son combinables entre los países. O sea, yo puedo tener un beneficio fiscal
en Colombia y lo puedo combinar con un beneficio fiscal en República Dominicana o en otro país. En Colombia, voy rápido porque quiero ir al grano. En Colombia hay dos tipos de beneficios. Está la ley 814, que es para la producción nacional cinematográfica, y la ley 1556, que es para la producción internacional. En la 1556 se permiten cines, series, videoclips y comerciales, y en la ley 814 solo se permite el cine, hacer películas, que es la nacional. La ley 814 es a la cual yo he aplicado. Yo aquí en Colombia ya tengo tres producciones y bueno, todas han sido a través de la ley 814. Entonces, ¿qué es la ley 8? La ley 814 te dice que son beneficios tributarios por invertir en cine, en cortos y largometrajes de ficción o documental. Puede ser inversión o donación, pero ambos tienen que ser en cash. Aquí no hay una donación de un bien o de un material, no existe. La deducción que te hacen al gasto es del 165%, o sea, al que invierte, que al final viene siendo cuando haces una fórmula, una recuperación real del 57,7% de la inversión. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto lo explico más adelante. Esto debe ser gastado en el año fiscal de la inversión, a aprobación previa por la Dirección de Audiovisuales y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura. ¿Cómo se prueba esto? Nosotros metemos un proyecto, como si montáramos un proyecto para Ibermedia, con el guión, presupuesto, cartas de intención, plan de rodaje, locaciones, cronograma, todo, ¿verdad? Esto se mete en el Ministerio de Cultura, todo esto es online y esto te aprueba. Cuando a ti te aprueban este proyecto, es que tú puedes salir a buscar a los inversionistas, ¿verdad? Puedes financiar a través de la ley 814 el 100% de tu película, ¿verdad? Claro que sí, pero hay un límite presupuestario. De hecho, hay dos límites. Hasta cierto punto, pues tú pasas como por revisión ordinaria, no hay problema, te lo aprueban, pero si te pasas de un monto, pues esto va a un comité que lo debe aprobar. Pero al final hay un límite. Los recursos que te da el inversionista se manejan a través de un banco o de una agencia fiduciaria. O sea, esa plata del inversionista nunca entra en una cuenta del productor, ¿verdad? O de la empresa productora. Entonces, nosotros, los productores, lo que hacemos es emitir órdenes de pago al banco, a la agencia fiduciaria, para que le pague a los proveedores, ¿verdad? El inversionista puede tener una recuperación de ese 43 punto y tanto por ciento que le falta por recuperar, pues lo puede tener. La donación no puede tener esa recuperación, lo recupera de otra manera. Y una cosa muy importante, un inversionista no es dueño de la película. ¿Ok? Un inversionista no puede ser, no puede tener derechos patrimoniales sobre la película, no puede ser coproductor, puede ser productor asociado, bueno, digamos que sí, pero no puede tener un derecho patrimonial sobre la peli. Entonces, un poco para que entendamos acá, tenemos acá los beneficios tributarios. Si ustedes ven dos modelos, en el lado izquierdo de pantalla, alguien tiene que pagar o ingresa en 1.000 pesos o $1.000, ¿verdad? Tiene en costos y gastos 100, en inversión en cine no lo hace, ¿verdad? Entonces no hay una deducción y la renta líquida agravable es de $900, por ejemplo y el impuesto sobre la renta vendría siendo $315, ¿verdad? Si inviertes en el cine, bueno, ustedes ven que baja de 315 a 257,25. ¿Por qué? Porque inviertes en cine $100 y por esta ley 814 tú puedes declarar 165. En vez de invertir 100, invertiste 165. Y eso te baja tu renta líquida al año. Evidentemente, como les dije, hay inversionistas que no ven suficiente esta deducción y quieren otras cosas como parte de la taquilla, que es totalmente, o de las ventas de la película. Pueden querer también product placement, entradas para su organización, su empresa y ese tipo de cosas. Bueno, aquí lo explico más o menos, que la recuperación de la inversión vendría siendo el 57,75% cuando haces esta fórmula fiscal.
Entonces, en resumen, al inversionista le devuelves eso, el 57, quedando por devolver el 42,25, como les dije, taquilla, ventas internacionales, product placement u otras negociaciones que hagas con el inversionista. Yo quiero dejar algo claro. Muy pocas veces un inversionista solo lo hace porque le van a deducir el 165%. O sea, el inversionista es un hombre de negocios, una empresa, una mujer de negocios, una empresa que quiere beneficios. O sea, al final, creer que, ay, que voy a invertir en cine, en cultura, eso es un poquito, hoy en día, un poquito tonto, ¿no? ¿Cómo se devuelve? Aquí está. Este es un certificado que me emite a mí, esto es un certificado real que me emitió el Ministerio a mí de Cultura, es un certificado de inversión cinematográfica por 90 millones de pesos, vendrían siendo unos 20 y tantos mil dólares, por ejemplo. Eh, ¿Verdad? Y ustedes ven el nombre de la película, la productora, la agencia fiduciaria que tramitó o que hizo todo este tema. Esto es totalmente legal y esto es lo que le presenta al inversionista a la Dirección de Impuestos o el señal de Venezuela, el Dirección de Impuestos en Colombia. Yo puedo tener tantos certificados como inversión se haga en la película, ¿ok? Esta es una inversión de 90 millones de pesos, pero pueden haber otras inversiones de 100, de 120 de millones de pesos, quiero decir, o de 20.000, 30.000 dólares, hasta que tú completes el presupuesto o simplemente sea el dinero que consigas. Una cosa muy importante, que te aprueben un proyecto que tenga un presupuesto de, hablemos en dólares, de 500.000 dólares, no quiere decir necesariamente que la gente te va a dar los 500.000 dólares. Muchas veces, pues uno consigue, mira, es de 500, pero conseguí 200.000 dólares solamente, y bueno, tú verás si hace la película con los 200.000 dólares o no. Este papel es un cheque, digamos, es como un cheque que tú puedes endosar. O sea, el que recibió este papel, el inversionista, ¿verdad? Que lo tengo tapado por supuesto, él puede agarrar este papel y lo puede vender en el mercado, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando lo vendes en el mercado, evidentemente no te van a pagar 90 millones de pesos por este papel, te van a pagar menos de esa cantidad. O lo puedes usar en tu impuesto sobre la renta. Entonces, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia, que sería el SENAC de Venezuela, ¿verdad? No es suficiente, ¿verdad? Entonces ustedes ven ahí que en el 2023 solamente llegó a cubrir el 5% del estímulo para la escritura de guión y el 6% para el estímulo del desarrollo y 5% de la producción. O sea, solo esa cantidad de proyectos fueron elegidos. Entonces, por la cantidad de proyectos que hay aquí en Colombia, entonces digamos que la ley 814 se convierte en una solución y son complementarios además. Aquí lo dije, en resumen, nuestra ley 814 podría ser más o menos como el artículo 57, ¿verdad? De nuestra ley. Hay que aclarar que cuando tú montas el proyecto, ¿verdad? Y se lo mandas al ministerio, aquí no hay un juicio de valor sobre el guión. Aquí lo que ven es una cuestión técnica. Ven si el guión, por supuesto, es un guión de tantas páginas que hasta tiene diálogos, si es ficción o no tiene diálogos. O sea, ellos leen el guión, o ven el guión y lo comparan con todo lo demás, toda la información que tú estás aportando, como el presupuesto, el plan de rodaje, y ven si el proyecto es viable. ¿Ok? Pocos casos, o no conozco ningún caso donde haya algún tipo de censura o algo sobre las películas. ¿Qué es la ley 1556? Pues son los beneficios tributarios para productoras internacionales. Tienen que rodar en territorio colombiano. Los beneficios aplican sobre el pago a talentos, técnicos, equipamientos colombianos, hotelería, transporte, alimentación y otros, ¿verdad? Se pueden hacer, como les dije, largometrajes, series, videoclips comerciales, videojuegos, cortos web, postproducción. O sea, ¿qué quiero decir? Que tú puedes tener un largometraje que filmaste en España, pero te puedes venir a Colombia a hacer la postproducción y aplican los beneficios fiscales, ¿verdad? Em, hay que aplicar a través de un productor colombiano. El productor colombiano hace un service, es totalmente transparente y se cobra un fee por hacer ese service, ¿verdad? Y para poder tú aplicar a la ley 1556, pues tu productora debe tener un currículum y debe haber por lo menos estrenado una película acá en Colombia. Hay un cashback sobre la inversión, ¿verdad? Del 35 al 40% dependiendo de cómo sumes y un 20% sobre los servicios logísticos, ¿verdad?
debe ser gastado en el año fiscal de la inversión. La aprobación, una vez más, se hace a través del Ministerio de Cultura. Igual tienes que mandar el proyecto. Los recursos se manejan a través de la fiducia. Y, muy importante, esto no es una coproducción internacional. O sea, tú estás haciendo un service. O sea, tú al final, como tú no puedes pedir como productora ni derechos patrimoniales sobre la película, ni derechos de taquilla en otro país, nada. Tú simplemente hiciste un service, cobraste algo y vendiste al país y ganaste tu dinero y se hizo una producción. Esto es para incentivar la producción en el país, la producción internacional. ¿Qué pasa? Digamos, si en la ley 814 tú puedes, no hay un gasto mínimo, o sea, como les dije, tú puedes buscar un presupuesto o tener un presupuesto de $500 y al final haces con 100 porque conseguiste $100.000. Aquí no, aquí tienen que tener un gasto mínimo en el país. O sea, un largometraje tiene que gastar por el cambio del dólar ahorita unos $600.000, en serie $151.000 por capítulo, mínimo 4 capítulos, y ahí lo van viendo. Contenidos para web $30.000, videos musicales $67.000, videojuegos 400 y pico mil, producción audiovisual publicitaria $134.000, y para la postproducción el gasto debe ser de $100.000, ¿verdad? Estos son, como digo, valores aproximados en dólares porque realmente están en pesos, en salarios mínimos, realmente. Esto es lo más importante, fíjense. Gracias a esto, Colombia pasó de estrenar 4 películas, o sea, vamos a decirlo así, al año, entre el 97 y el 2003, a estrenar cerca de 450 largometrajes nacionales y 1.000 cortometrajes entre el 2004 y el 2022. El año pasado solamente se estrenaron casi 80 películas acá en Colombia. Eh, 80 películas que quiero decir, no todas son de $500.000, como les dije, algunas fueron hechas con 100.000, otras con 80, otras con 200, pero al final es una salida. Asimismo, como lo ven, han llegado muchas empresas extranjeras. Por eso es que aquí produce Netflix, Disney, HBO y todas las plataformas producen en Colombia. A ver, aquí hay muy buena mano de obra de técnicos, hay, por supuesto, como en todos los países, hay paisajes naturales, hay servicios de primera línea, por supuesto, pero cuando un productor internacional decide, como Netflix o Sony, por ejemplo, producir en Colombia, también lo hace por los beneficios fiscales, porque se da cuenta que la mano de obra aquí es mucho más barata que en México, por ejemplo, que en México ahora es que están montando esos beneficios fiscales, que ahora los beneficios fiscales mínimos para invertir en México es de $2 millones, cuando en Colombia son de 600.000. Entonces, todas estas variables hacen que un productor o una gran productora decida producir en Colombia, ¿ok? Y evidentemente, al producir en Colombia, también producen no solamente cosas extranjeras, sino producción nacional. Y es por eso que en Netflix y en todas las plataformas vemos que hay mucho contenido de Colombia en todas esas plataformas, ¿verdad? Y bueno, lo demás es estadística. Se han aprobado 58 proyectos visuales, creo que más, porque esto es una estadística del año pasado. 1.3 billones de pesos, que creo que habría que llevarlo a dólares, ¿verdad? Estos proyectos han dado trabajo a más de 28.000 personas en roles artísticos y técnicos, y por supuesto posicionan al país, ¿verdad? Esto hace que tengamos, que Colombia tenga una marca país, y por eso es que ustedes ven a Colombia en todos los festivales internacionales, porque al final es un todo, es un lobby que se hace. O sea, esto está hecho con la finalidad de vender al país. Bueno, eso ha sido mi posición. Las conclusiones las dejamos para el final. Gracias. Listo, Jaime. Gracias, Carlos. Entonces vamos a dar paso a Adolfo López para que nos presente su experiencia en República Dominicana. Luego, como bien dice Carlos, vamos a hacer la ronda de preguntas y conclusiones para que todos participen. Adolfo, cuando quiera. Adolfo, ¿estás muteado? Igual. Estás silenciado todavía. Enciende el micrófono, por favor, Adolfo.
Buenos días a todos. Ya que el tema del conversatorio se trata de incentivos fiscales y producción en el exterior, voy a permitirme compartirles el caso de una coproducción reciente en la cual estuve involucrado con República Dominicana, de forma tal que puedan tener una referencia del montaje de un proyecto en el extranjero y que conozcan un poco el manejo de los incentivos fiscales dominicanos a fondo. Todo esto con mira a explorar posibilidades actuales de producir en Venezuela y fortalecer las bases en nuestro gremio en la búsqueda de la aplicación de una ley de incentivos. A ver, esta coproducción que vamos a revisar lleva por título El silencio de Marcos Tremer. Terminó siendo entre 5 países coproductores y llegó a ser nominada en el Festival de Mar del Plata y en 5 categorías del shortlist de los premios platinos de este año. Todo comenzó cuando un amigo, director español, Miguel Ángel García de la Calera, y mi persona, decidimos darle vida a un guión que nos venía dando vueltas por un tiempo. En ese momento teníamos acceso a un par de países con incentivos, que eran República Dominicana y España. Así que desarrollamos una coproducción entre esos 2 países inicialmente. La trama de la historia ocurría en España, con la salvedad que había una subtrama en un pueblecito pintoresco en algún lugar del mundo. Pues bien, decidimos inicialmente rodar los exteriores en España y los interiores y el pueblecito pintoresco en República Dominicana. Así montamos el proyecto inicialmente y se lo entregamos a algunos actores para buscar que se incorporaran al proyecto de forma tal que tuviéramos algún actor con nombre y esto permitiera la venta del proyecto. Después de un tiempo lo logramos y sumamos a la actriz española Adriana Ugarte al proyecto. Estábamos buscando una mezcla de talentos iberoamericanos variopinto, un poco para tener una forma, una vía de penetrar en el mercado iberoamericano en términos de distribución. Y buscamos entonces en diferentes países el resto del elenco. Posteriormente, a partir de la entrada de Adrián Ugarte, se sumaron al proyecto actores como Benjamín Vicuña, que es un actor chileno-argentino, el uruguayo Daniel Hendler, y una actriz argentina llamada Mirta Busnelli, que es una señora mayor de la tercera edad, pero que es una de las mejores actrices argentinas. Ya para ese entonces, el proyecto había madurado y ya era hora de someterlo a Ibermedia. Así lo hicimos. Y en paralelo a Ibermedia, también lo sometimos en la ley de incentivos de República Dominicana y de España. Por esta vía, una vez que fuimos aprobados en las 3 instancias, logramos gran parte del presupuesto, pero todavía nos faltaba un 30% del presupuesto de producción. Eso fuera de todo lo que es el costo de la distribución. Así que fuimos de nuevo al ruedo internacional y buscamos otro país coproductor que tuviera ley de incentivos. Y por la vía del actor uruguayo que le mencioné antes, que se llama Daniel Hendler, dimos con Uruguay, que también tiene una ley de incentivos que no la estamos viendo en este conversatorio, pero sí tuvimos a través de la DG Cine, que es la Dirección General de Cine de acá de República Dominicana, presencia en Cannes en términos de el fomento de la coproducción latinoamericana. En el caso que se estudió en Cannes fue este proyecto con Uruguay, de Dominicana con Uruguay. Y una vez que sumamos Uruguay a la coproducción, lo que hicimos fue que aquel pueblito pintoresco que íbamos a hacer en República Dominicana lo trasladamos a Uruguay. Entonces ya teníamos rodaje en los 3 países y rodamos la peli en los 3 países, en República Dominicana, España y Uruguay, con la participación técnica y artística necesaria de cada país para cumplir con el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción. Que el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción es un acuerdo macro establecido desde hace 10 años
montado en lo que inicialmente era el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción, que se creó en Venezuela en el año 1991, y es un acuerdo que rige las coproducciones iberoamericanas. Desde el 2016 es iberoamericano, antes era latinoamericano, y incluye países también de Europa, tales como España, Portugal y también Italia. Estos países están unidos en este acuerdo a través de la CACI, que es la Conferencia de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas. Estos países también crearon el fondo a través del acuerdo de Ibermedia. Ibermedia es el Fondo Iberoamericano para el Desarrollo Cinematográfico, que fomenta las coproducciones a nivel de Iberoamérica. Entonces, ya regresando a la película y a su forma de hacer la coproducción, presentamos el proyecto a unos distribuidores. Después, cuando empezamos el rodaje, chilenos que se interesaron a tal punto que nos lograron una preventa con Amazon Prime. Entonces ya teníamos allí una coproducción que fue creciendo en el tiempo. Inicialmente fue República Dominicana y España, y luego se sumó Uruguay, y en el rodaje, con la incursión de los distribuidores chilenos, sumamos también Chile a la coproducción, que terminó siendo a 4 partes. Ahora bien, regresando a la participación dominicana en la película, en esa coproducción que tenía 4 partes, el financiamiento dominicano se logró gracias a la ley de incentivos, la ley de cine 108.10, que es una ley que está vigente en República Dominicana del año 2012. Nosotros aplicamos al artículo 34 de la ley. Hay 2 artículos en la ley que son los artículos que permiten incentivos, el 34 y el 39. El artículo 34 es el artículo que aplica a las películas nacionales, y el 39 a las películas extranjeras y también a todas las producciones audiovisuales. El 34, que fue el que nosotros aplicamos, reza que toda película nacional puede ser financiada por empresas cuya participación puede ser hasta el 25% de su declaración de impuestos sobre la renta anual, de su declaración total de impuestos sobre la renta. En esto difiere un poco de la legislatura colombiana, aunque muchas cosas se parecen, de esto difiere un poco de la legislatura colombiana de cine. Y entonces se puede invertir hasta el 25% del total del pago de los impuestos. Y esto va a ser invertido en proyectos cinematográficos aprobados por la Dirección General de Cine. Este artículo aplica en tanto se hagan los trámites necesarios para poder participar, que son, primero, el tope son 75 millones para películas de ficción y 25 millones para películas de documental. Para poder acceder a este beneficio hay que obtener un CPND. CPND es un certificado previo de nacionalidad dominicana que pide una serie de requisitos. Igual que en Colombia, no hay juicio de valor sobre la obra, y la obra es calificada básicamente en la forma y en el contenido de cómo está montado el aparataje, de que cuente con la participación dominicana necesaria, de que cuente con el tiempo necesario en pantalla y que cuente con los elementos necesarios de rigor para poder aprobar el proyecto, tales como un plan de rodaje, descripción de personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tengan el CPND, no es nada complicado, esto es para películas nacionales, luego entonces ya la casa productora puede salir a buscar financiamiento directamente con las empresas. Ahí es donde está el detalle, que esa es la parte difícil del negocio, es conseguir las empresas que inviertan en la película, porque el modelo dominicano es que las empresas invierten directamente en la casa productora y luego se hace una validación del proyecto ante el Instituto de Cine, y al final, ya para la fecha de la declaración de impuestos,
la DGI, que es la Dirección General de Impuestos Dominicanos, le hace un crédito fiscal al inversionista por el monto total invertido. O sea, que si el inversionista invirtió 1 millón de pesos, él va a recibir de vuelta 1 millón de pesos una vez que sean validadas correctamente todos los gastos de la película. Siendo una película que tiene incentivos fiscales, o siendo los incentivos fiscales del artículo 34, todo lo que es la validación del proyecto tiene que ser estrictamente presentado con facturación fiscal. Todos los gastos del proyecto tienen que llevar aval de factura fiscal para que el proyecto sea validado y para que sean reconocidos esos gastos como válidos y les sea retornado el dinero al inversionista. Porque la casa productora ya ahí es responsable. Si la DGI no valida alguna parte del proyecto que no tiene el respaldo necesario, el respaldo válido, entonces ese dinero no va a ser regresado al inversionista, el inversionista va a perder dinero y ese dinero lo tiene que compensar la casa productora. Así que el proceso tiene que ser muy bien llevado y para eso existen casas legales contables acá en República Dominicana que están ya, que han hecho carrera en el manejo de todo lo que es la actividad financiera del cine. Y esas casas legal contables son las que contratan las casas productoras para que lleven a cabo todo lo que es la contabilidad, administración de los proyectos y la validación de los proyectos ante las instituciones para poder obtener el crédito fiscal a nombre del inversionista. Luego tenemos el artículo 39. El artículo 39 es el artículo que se refiere a producciones internacionales y a todo tipo de producciones audiovisuales, porque lo que reza este artículo es que todo proyecto que se haga en la República Dominicana que tenga un gasto de más de $500,000 comprobables y que sea trabajado a través de una casa productora dominicana, puede optar a un 25% de crédito fiscal transferible si cumple con todos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, igual, hay un CPND, que es certificado previo de nacionalidad de la película, pero no es dominicano, es internacional, porque ese permiso hay que tenerlo, igual que el PUR, el permiso único de rodaje, que se hace a nombre de la casa productora para la casa internacional. Porque, ¿qué pasa al final? Al final, cuando el proyecto se hace, cuando una casa productora hace un proyecto de una productora internacional que viene y gasta más de $500,000, el crédito fiscal va a salir por el 25% a nombre de la casa productora. Y como es transferible, lo vende, pero lo vende en el mercado a una tasa inferior. Entonces, al final, la casa productora extranjera que viene a filmar acá y que se lleva un 25% de crédito fiscal, va a obtener realmente un 20% por el costo de venta del crédito fiscal en sí. El inversionista en República Dominicana no puede ser productor del proyecto, pero sí puede gozar de beneficios en la taquilla. Y esta ley, a través de los años que ha tenido vigencia, desde el 2012, ha llevado al país de 1 o 2 películas anuales que se hacían anteriormente a unas 30, 40 que se han hecho en los últimos años sostenibles, películas nacionales estoy hablando. Y películas internacionales, ha traído proyectos de grandes envergaduras, proyectos inclusive de las grandes ligas de Hollywood, a rodarse acá en República Dominicana. Y eso, una por el 39 y la otra por el 34. Pero en total ha habido un volumen gigantesco de crecimiento que ha permitido que inclusive se esté impartiendo la carrera de cine en 8 universidades locales que se hayan creado acá en República Dominicana. Los estudios Lántica, que es de la misma gente que hizo los estudios de Harry Potter en Londres, y que son los estudios más modernos de Latinoamérica hoy en día, que tienen una piscina de agua para filmar gigantesca y que eso le ha dado pie a todas estas grandes producciones a venir para República Dominicana. Pero esto se ha dado con el crecimiento de la industria, con el apoyo de la ley. Sin la ley no hubiera nada de esto, obviamente.
Y yo creo que es un modelo bien interesante a seguir para tener en cuenta en todo lo que puede ser la forma como le entremos en Venezuela a esta planificación de lograr hacer un planteamiento sólido, de aplicar incentivos fiscales dentro del país para poder lograr tanto producciones nacionales como llevar también muchas producciones internacionales a Venezuela. Gracias, Adolfo. Interesante también la propuesta dominicana. Ahora vamos a darle paso a Malena González, que nos va a explicar cómo está funcionando en España, específicamente el caso de las Islas Canarias, donde han hecho una gran labor también y están compitiendo a nivel internacional muy, muy, muy fuerte. Gracias, Malena, cuando puedas. Gracias, Copolcán, gracias a todos. Bueno, en nuestro caso, con la empresa Anaga Media Productions, tenemos unos 3 años más o menos radicados ya aquí en las Islas Canarias. Es una empresa que hemos fundado con Elizabeth Avellán, la productora venezolana que está en Texas, de Troublemaker Studios, y el director Gisbert Bermúdez. Nosotros llegamos aquí de alguna manera casual porque teníamos el proyecto de rodar un largometraje de Gisbert, su segundo largometraje en Venezuela, y por circunstancias que todos conocemos no pudimos rodar allí, y buscando alguna alternativa llegamos al territorio canario. Entonces, bueno, en principio me invitaron Gisbert y Elizabeth, vinimos a estudiar todo el tema de los incentivos fiscales y nos encontramos con que tanto la Film Commission como la Zona Especial Canaria, Gobierno Canario, se encargan de hacer un soft landing para las empresas y para los productores que quieren venir aquí. Entonces, pues ellos se reúnen contigo, te recomiendan varios despachos de abogados, de contadores, te dan todo el listado de las service companies, de las empresas de servicio, y digamos que nos hicimos como nuestro estudio del territorio, del terreno, de lo que todo el mundo ofrecía, y nos dimos cuenta que había un nicho para proyectos de quizás hasta menos de 1 millón, hasta 3 millones, que las compañías de servicio, las grandes, no querían, pues, digamos, tomar, porque no les implicaba una ganancia para toda su estructura de costos, ¿no? Aquí hay algunas empresas que están muy bien establecidas y esas son las que traen los servicios grandes de películas de 100 millones, de todo esto, que se ruedan aquí en Tenerife. Entonces es muy curioso porque muchas personas no saben que aquí se hace Game of Thrones, se está haciendo la nueva Isla del Tesoro de Piratas del Caribe, y tú te encuentras en una isla muy pequeña, donde de pronto está Hollywood allí al lado tuyo, y es como un territorio bien interesante, ¿no? Porque se acerca mucho a lo nuestro como venezolanos, eh, y a la vez estás dentro de España y dentro de Europa con un sistema que protege todo el tema legal, impositivo, y que te da muchísimas garantías. Entonces, bueno, en ese proceso hicimos nuestra primera película con la ley del 36.2, que es el tax rebate, que es para producciones internacionales que tienen que tener un mínimo de gasto de 1 millón en el territorio canario para proyectos de al menos 2 millones de presupuesto. Entonces, esa fue la primera modalidad que hicimos, tuvimos éxito, obtuvimos nuestro tax credit, lo hicimos con equity, con inversores, y luego decidimos establecernos aquí. En ese proceso ya hemos hecho servicios para largometrajes, hicimos otra producción, pero decidimos hacerla nacional para aplicar al tax credit, que es la ley 36.1. Y hemos visto que la tendencia del mercado, y perdonen que no les haya compartido la presentación, pero a través de Capolicán les podemos enviar algunas cosas que tenemos para que tengan allí la información. Incluso con todo gusto les hacemos el contacto con la Film Commission. Nosotros trabajamos aquí con un despacho de abogados que se llama ESIJA, que también los pueden atender, pero bueno, aquí hay de verdad que gran cantidad de profesionales que lo hacen muy bien. Entonces, para retomar, en la segunda instancia produjimos un largometraje llamado Bonded, que dirigió también Gisbert en este caso, después de otro service que hicimos, y decidimos optar por la 36.1, que es de verdad una opción y una herramienta que nos parece muy valiosa para los productores. Porque si nosotros quisiéramos hacer coproducciones, que tenemos algunos proyectos con Dominicana, con México, etcétera,
la ley solamente te valida la parte de la inversión española, es decir, si es 80-20, solamente puedes tener la deducción del 80% de esa base impositiva. Pero si la obra se nacionaliza, tú traes el IP a España, lo conviertes en una obra nacional, entonces ya tú puedes optar al tax credit que es, como lo explicó Adolfo, es más o menos parecido al de Dominicana. Pueden las empresas invertir un 25% de su impuesto sobre la renta. Tú puedes, como productor, ofrecerles un descuento para que la gente quiera invertir, que eso es lo que está pasando. Ahora muchísimas empresas, incluso personas naturales, pueden dar su impuesto sobre la renta. Entonces esto ha hecho que aumente mucho la disponibilidad de dinero para este programa del tax credit. Ese inversor que no puede ser productor, no puede tener créditos en la película, no se le puede promover su marca ni nada por el estilo, simplemente puede recibir un descuento hasta del 20%. Entonces yo como persona o empresa, ya al darte el 25% de mi impuesto sobre la renta, ya puedo recibir un descuento del 20%. Y bueno, en paralelo se encuentran también los colocadores que reciben una comisión, pero eso está bastante regulado, ¿no? Así que tú puedes optar hasta el primer millón por un 54% de la devolución y después del primer millón hasta un 45%. Y no hay límite de monto ni techo de monto, es decir, ni mínimo. Por lo cual puedes hacer cualquier tipo de producción y esperar ese porcentaje. Lo importante es que la obra esté registrada en España, tener el certificado cultural, el certificado de obra española, se introduce en el ICAP, vas a través de toda la aprobación, y luego el certificado de costes. El tema de cost control es muy importante, toda la facturación, que se compruebe el gasto hecho en el territorio. Lo interesante de esta modalidad es que podrías rodar en cualquier lugar del mundo, rodando al menos un 50% en España y un 20% en Canarias. El tipo de imposición para esto en Canarias es del 54% y en España, el resto de España es 35%, excepto Navarra y País Vasco, que tienen otras consideraciones. Entonces, ¿qué pasa? Muchas películas americanas, muchos rodajes grandes de Hollywood han comenzado a convertirse en obra nacional española a tono de recibir una devolución mucho más alta. Ahí hay varias consideraciones que tener en cuanto a los tiempos de los desembolsos del dinero, los puedes adelantar con algunas SGRs, con algunos fondos de inversión, los tipos de impuestos suelen ser un 3 a un 5%, o sea que es bastante posible y hay bastante ayuda, información, así que bueno, nosotros continuamos aquí, ahora empezamos justo el día de hoy otro rodaje del director también venezolano Flavio Pedota, de una película de terror, su segundo largometraje, en inglés, con actores americanos. Flavio es español también, entonces pues la obra califica como española. Es importante mantener el porcentaje de equipo técnico, artístico y autoral. 75% debe ser con pasaporte europeo y 25% puede ser extranjero. Entonces, si el largometraje, el proyecto cumple con esas condiciones, es apto para el tax credit, el programa de tax credit, que ese es el que estamos observando que ha tenido más auge en el último momento. Anteriormente, solamente podían inversores canarios hacer esta inversión, es decir, empresas o personas canarias que estuvieran en el territorio, y hoy en día se abrió a toda España. Entonces, por eso es que se ha convertido en un destino espectacular para esto, y bueno, por supuesto, estando en Europa, pero con nuestro mismo idioma, se ha hecho para nosotros una cosa importante y poder seguir quizás mirándolo, la estrategia de otra manera. A lo mejor no podemos rodar al 100% en Venezuela si quisiéramos hacer un proyecto venezolano, pero podemos hacer interiores aquí, exteriores allí, quizás más semanas aquí, etcétera. Y bueno, hay que justificar un cierto número de días rodados en Canarias, que puede ser más o menos entre 11 y 18 días, y justificar el coste que realizas en toda España y el 25% en Canarias. Entonces, bueno, la ley está bastante clara. Funciona de manera impecable, las instancias, las instituciones, y bueno, al ser Canarias y España, un país que también con toda la facilidad para el turismo, de vuelos, de aviones, de conexiones,
cuando hemos estado en los mercados como Cannes, donde vimos el proyecto de Adolfo, que comentaba antes también como caso de éxito, cuando hemos estado en Berlín, nos damos cuenta que hay cierta desconfianza sobre la producción en España y en Latinoamérica con respecto a otros mercados donde hay también los incentivos fiscales, pero ya se ha hecho un lobby bastante importante de parte de la Film Commission española y canaria y se ha creado un hub aquí bien interesante. Hay unos estudios muy grandes en Gran Canaria también, que digamos no son como los de Dominicana de la Antica Media, pero están bastante bien armados y estructurados. Y bueno, está la facilidad de que la gente viene aquí a rodar por el territorio, que es muy pequeño, es una isla, y tiene montaña, playa, etcétera. Entonces, bueno, conversándolo antes con Caupolicán y con los compañeros acá, pensamos que, bueno, que Venezuela, y sabemos que Venezuela tiene esas características, y la idea es que empecemos a promover todos ese potencial que sabemos humano y geográfico que tiene Venezuela. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ok, Sí, vamos a dar pie entonces a las preguntas. Las personas pueden levantar su manito. Vamos a ver el orden. No sé si Yaimar nos por puede allí había una pregunta que arrobar quedó, esto. hay una pregunta que está en primer orden, que era la de Carolina, estaba dirigida a Carlos, y pregunta qué deberíamos hacer para poder competir con Colombia, para que sea atractivo para una productora internacional escoger a Venezuela, contando que ya tendríamos incentivos fiscales, ya que Colombia nos lleva una morena en cuanto a estabilidad legal, instalación hotelera, etcétera. Bueno, ahí se ha dicho, necesitamos lo primero, es una estabilidad económica y política, por supuesto, seguridad jurídica, para que no solamente los incentivos, porque si no tenemos lo otro, pues no vamos a poder competir. Pero yo creo que lo más importante es la formación. ¿Qué pasa? Nosotros, y vamos a hablar con toda sinceridad, ¿cuántos largometrajes hoy en día podemos hacer en Venezuela sin que se nos acaben los técnicos, los equipos? Entonces, es muy importante la formación, ¿ok? Aquí en Colombia hay muchas escuelas de cine, todas muy profesionales. Hay una cantidad de técnicos certificados. No quiero decir que en Venezuela sean inferiores, sino que es que acá hay una formación constante. Aquí existen todos los juguetes que ustedes se puedan imaginar cuando una película o una producción de Estados Unidos, de España o de cualquier parte del mundo viene acá a Colombia, pues tú puedes conseguir cualquier equipo que tú necesites, pero no solamente eso. Aquí hay una mano de obra muy económica, igual que los equipos son muy económicos. Yo a veces le digo a mi compañero, mira, tu equipo es tener una Alexa con una óptica anamórfica por este precio, y se lo digo a mis compañeros en Venezuela y no lo pueden creer porque en Venezuela son 3 o 4 veces más el precio. Entonces hay una serie de cosas que nosotros tenemos que juntar para poder ser competitivos, porque yo se los digo, con el sol, la tierra, la selva y el mar no es suficiente, porque sol, tierra, selva y el mar hay en todos lados, ¿no? Entonces, y también cada proyecto tiene su, digamos, su necesidad, ¿no? Específica. Entonces, yo creo que es la formación y, por supuesto, la formación también de los productores, ¿no? De cómo nosotros vamos a empezar a aplicar todo este tema de los incentivos y, como dije, la seguridad jurídica. Es muy importante que el inversionista que llegue o el que esté en Venezuela y quiere invertir en películas o el que venga de afuera, pues sepa que su dinero le va a ser devuelto a través de estos certificados. Otra pregunta que Gracias, quedó por Carlos. acá en el chat, Ricardo pregunta para Carlos y para Adolfo y para Malena, ¿qué formas de auditoría validan la veracidad y formalidad tributaria de las películas en cada país? Pueden decir los nombres por cada país, con cada película, cuál es el porcentaje o el monto total de cada película para pagar los honorarios de estas formas de auditoría que dan el carácter legal. Colombia rápidamente, Colombia lo hace la agencia fiduciaria o el banco te cobra un porcentaje mensual, una tarifa fija mensual por eso, que debe estar en el presupuesto sí o sí. Y ellos se encargan de validar todos los gastos, ellos hacen también digamos, un chequeo del inversionista para ver de dónde provienen los fondos para la película, que no pertenezcan al narcotráfico, a actividades ilícitas, etcétera. Una vez que que la fiducia logra, digamos, decir que todo está bien, pues es cuando el inversionista puede hacer la inversión. Y como te digo, cada gasto que yo emito
la autorización del pago, ¿verdad? Y cada pago va a ser verificado por la fiducia y luego la fiducia me saca lo que yo llamo un precertificado. El Ministerio de Cultura se encarga de hacerle otra, digamos, vista a estos gastos y para aprobar o no. Como dijo Adolfo, en Colombia es igual. Cualquier error en el gasto, todo tiene que ser por factura eh, personal o de empresa y cualquier error en la validación de gastos puede significar que no te aprueben el certificado, lo que quiere decir que la empresa productora queda con esa deuda con el inversionista. En el caso de España, tienes que estar o sea, es decir, para hacer la inversión del tax credit, aquí se utiliza la figura del colocador. Y el colocador o el despacho legal que busca al inversor es como, hace una especie de filtro. Y el tax credit se basa en el gasto realizado en el territorio, por lo que Hacienda es la institución que va a verificar que se haya hecho el gasto y el control de costes, igualmente como han dicho Carlos y Adolfo, es esencial, las facturas tienen que estar hechas de una manera impecable y bueno, de todas las formas y todas las partidas tienen que estar muy bien llevadas para que se pueda verificar por Hacienda. Lo que sí, en el caso de conseguir al inversor antes de realizar la obra, dependiendo del momento de producción, no habría ningún problema porque, bueno, pues tú presentas el proyecto al inversor. Y eso lo hace el colocador o el despacho legal que ya tiene un pool de inversores. Entonces tú puedes conseguir la inversión. Evidentemente hay una confianza porque hay un aval de estas empresas, ¿no? Y de estos inversores porque ya hay un mercado establecido. Entonces, bueno, tú tienes que presentar tu CAS, tienes que presentar, es como si estuvieses buscando una especie de preventa, tú tienes que presentar tu proyecto al inversor y ellos decidirán si quieren o no participar en tu proyecto, pero luego es Hacienda quien hace toda pues haces tu auditoría con tu despacho de contadores, con tu despacho laboral y sobre todo el certificado de obra nacional es lo más importante y eso es esencial. Si tú te equivocas en los créditos, si tus autores, que son el director de foto, el músico, el guionista, si no tienes el porcentaje 75-25, quedas descalificado y pones en riesgo o sea, básicamente no te lo aprueban. Ese 75-25 es lo más importante, 75% de personal con pasaporte europeo, 25% internacional. Y en República Dominicana, ¿me escuchan? Perfecto, Sí. sí. Ok, en República Dominicana el asunto se hace a través de una empresa legal contable, que son gestores legales contables. Ellos son los que se encargan de validar todo lo que es la contabilidad y financiación del proyecto. Estas empresas, para largos de ficción, están tasadas porque acá también hay una suerte de tarifario que se utiliza para el medio. Y la tarifa para ese tipo de servicios por largo de ficción son 3.800.000 pesos. Hay que dividir eso entre 60 pesos por dólar. Y eso da como unos 50 y pico mil dólares. Para largos documentales serían como 2,5 millones de pesos. La responsabilidad en el caso dominicano cae en la casa productora. La casa productora es la que se encarga de manejar todo el dinero. De hecho, el dinero entra del inversionista directo a la casa productora con un contrato que se hace y en ese contrato obviamente va estipulado el número de CPND, que es la aprobación del Instituto de Cine para poder hacer la película. Pero el contrato es directo entre la casa productora y el inversionista. Una vez que se realiza el proyecto, la casa productora está obligada a entregar toda la documentación auditada por un auditor público certificado al Instituto de Cine. El Instituto de Cine hace una primera revisión y luego lo pasa al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura lo pasa al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda lo pasa a la Dirección General de Impuestos. Entonces pasa por todo eso, por toda esa escalera, ¿no? Y las cosas que ellos ven es, como ya hemos venido hablando en varias oportunidades, que la factura fiscal, que todas las facturas sean fiscales y que todas las facturas sean correctas a través del organismo
de impuestos. Y por otro lado, lo que acaba de decir Malena, que es que los porcentajes de participación son sumamente importantes. En República Dominicana, en la ley, que probablemente lo van a estar publicando en la página, en la ley de cine, dice las participaciones técnico-artísticas que tiene que tener un proyecto para poder ser dominicano y poder tener acceso a el incentivo fiscal. Si no cumple con esos requisitos, automáticamente el crédito, el incentivo fiscal le es negado. Y ha pasado, ha pasado. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la participación técnico-artística y con todos esos requisitos que están en la ley para que se aplique el crédito fiscal, porque cualquier errorcito, cualquier cosa que uno se descuide, entonces pueden echarlo para atrás. Y eso sí que es un problema. Yo quiero agregar rápidamente que en Colombia es igual. En Colombia tiene que tener una participación, digamos, cuando es la ley nacional técnico-artística, ¿verdad? Entonces, cuando se plantea una coproducción con Colombia, quien se la plantee tiene que entender que debemos cumplir con el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción, que va a depender de la cantidad de dinero que ponga Colombia, ¿verdad? Que hay que filmar en Colombia y que los gastos solo pueden ser para residentes en el territorio colombiano o personas colombianas. Y lo último, para cuando uno firma un contrato con el inversionista igual en Colombia, pero también firma un contrato con el banco o agencia fiduciaria, ¿verdad? Entonces, digamos que como productora nosotros firmamos dos contratos y tenemos también el proyecto aprobado por el ministerio. Tiene la palabra Mauricio. Me hablen de los Víctor, incentivos que podemos tener en coproducción. Mauricio, ¿cómo estás? Rápidamente, cuando tú haces una coproducción con Colombia, como todo, tú tienes un porcentaje, Colombia tiene otro porcentaje, los derechos patrimoniales, cuando ustedes quieren coproducir con Colombia, ustedes tienen que ceder los derechos patrimoniales a la empresa productora colombiana. Nosotros tenemos un derecho sobre el territorio y ya la negociación interna, pero ese derecho debería ser según el contrato. Si yo tengo el 70% de la coproducción y ustedes tienen el 30%, pues entonces el 70% sería mío y el 30% de ustedes. Un ejemplo, ustedes pueden llegar o podemos llegar o se puede llegar con otra productora a cualquier otra negociación y lo que único que puedo decir es que por ley la película debe ser estrenada en Colombia. Eso es lo que te puedo decir, ¿no? Pues en una sala de cine, en una sola función, llevando una persona. Con eso ya cumples con la ley. perfecto, gracias Carlos por la acotación. De todas maneras, yo creo que también las coproducciones, una vez que tú tengas tu película hecha, puedes entrar en algunos casos a hacer coproducciones con, en servicios, ¿no? En el caso de que no esté terminada, como bien acotó Carlos, que en Colombia se da y creo que luego vamos a estudiar todos los casos de incentivos fílmicos en diferentes áreas, inclusive vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo en México, en Estados Unidos y otros lugares de Iberoamérica para estar bien informados, para luego nosotros poder aplicar en Venezuela en el momento oportuno y cuando se pueda nuestros incentivos fílmicos. Hay otra pregunta, creo que de... Su nombre, a Juan Carlos Martín, pregunta a Malena acerca de la figura jurídica legal de la AIE, Agrupación de Interés Económico en España, si pueden explicar un poco cómo funciona. Sí, bueno, mi especialidad no es jurídica, ¿no? Ni el tax credit, simplemente comparto esta información desde el punto de vista de productora. La agrupación de interés económico, tengo entendido que se hacía para poder utilizar inversores de otros territorios, es decir, cuando las empresas quieren invertir, hacen una agrupación, ahí significa agrupación de interés económico, y esa era la modalidad que se utilizaba donde ponían el incentivo, el tax credit del 25% de su impuesto sobre la renta en una figura jurídica que les diera estabilidad como una SL, por ejemplo, que es una sociedad limitada, pero estaba específicamente hecha para producir una película. Y esa AIE, Agrupación de Interés Económico, que todavía se utiliza hoy en día, es la que tiene los derechos sobre el IP, sobre el guión, sobre la explotación y sobre las ventas del guión. Entonces, los derechos se colocan allí, en esa agrupación de interés económico, y allí es donde vienen los inversores que participan en el porcentaje que corresponda según lo que hayan aportado cada uno. Lo que pasó es que luego se autorizó en Canarias la participación de los inversores
para un proyecto cinematográfico a través de un contrato de inversión. Entonces, se establece una productora que es una SL o una SLU, dependiendo de lo que convenga, y en esa SL, allí es donde van los derechos de explotación del IP, y a través de un contrato de inversión se hace el contrato con la empresa o con la persona que coloca su tax credit en esa SL. Entonces eso lo permiten para que pueda ingresar más inversión de todo el territorio español. Antes era solamente a través de las AIES que solamente se podían utilizar para inversores del territorio, es decir, del País Vasco, de Navarra y de Canarias. Entonces, a través del contrato de inversión, cualquier inversor de toda España puede acceder. Pero como repito, esa no es mi especialidad y con todo gusto les comparto la información a través de la academia de lo que tenemos aquí de los incentivos fiscales, y también pueden buscar la información en la Film Commission de España y la de Canarias también. Ahí está toda la información, toda la ley explicada en la página web y de verdad impecable. Gracias, Malena. Creo que ya más o menos ustedes también tienen un tiempo que nos dijeron que está, Malena hoy está por cierto de rodaje también, por lo tanto creo que nos quedarían dos o tres preguntas y ya daríamos por concluido la conferencia de hoy. Es decir, les agradecemos por favor el síntesis con la pregunta. ¿Cuál vendría ahora, Jaimar? ¿Podrías apoyarnos, por favor? Sí, hay una pregunta, bueno, son como 4 preguntas, pero voy a hacer las primeras. Para Adolfo, ¿qué tan viable es estructurar un esquema de servicios que integre talento extranjero dentro del sistema de incentivos sin perder eficiencia? ¿Y cómo están funcionando en República Dominicana para los proyectos que concentran su carga en postproducción y en diseño sonoro? Y otra pregunta para Carlos, que es considerando el contexto actual de Venezuela, ¿cuál es la ruta más efectiva para que una coproducción iberoamericana entre en el circuito de distribución en Colombia? Si me puedes repetir la pregunta, para mí te la respondo. ¿Qué tan viable es estructurar un esquema de servicios que integre talento extranjero dentro del sistema de incentivos sin perder eficiencia financiera? ¿Y cómo están funcionando los incentivos en República Dominicana para proyectos que tienen carga en postproducción y diseño sonoro? A ver, un poco como decía Carlos, creo que es un tema común en todos los países que tienen incentivos. Hay una participación técnico-artística necesaria dentro de todos estos países que requieren a un porcentaje mínimo de personal técnico-artístico local. En el caso de República Dominicana, se requiere que hay varias fórmulas, pues, pero se requiere básicamente que el rodaje sea hecho el 50% en República Dominicana y luego que las cabezas de equipo en su mayoría sean de República Dominicana y luego otros talentos menores y actores secundarios y de repente una cabeza de equipo puede ser de afuera. Para aplicar el incentivo. Eso no significa que no se pueda hacer una coproducción minoritaria, porque en este caso estamos hablando de coproducciones igualitarias o mayoritarias dominicanas. Entonces, cuando se habla de servicio de talento para, por ejemplo, llevar una coproducción venezolana que coloque talento dentro de una coproducción con República Dominicana, bueno, hay que ver cómo se manifiesta y qué cantidad de talento y qué nivel de talento es el que va a participar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una película dominicana se permite que el actor principal sea dominicano y ya. El resto de los actores podrían ser extranjeros. No obstante, también eso tiene mucho que ver con dónde se va a filmar. Porque si se va a filmar en República Dominicana, donde se tiene que hacer 50% del rodaje, obligatoriamente, entonces eso incluiría unos costos operativos también de traslado y complica la cosa. Por lo general, cuando se hacen este tipo de coproducciones es porque cada uno de los países tienen elementos que aportar y más que todo es porque se va a filmar en los dos países también. Cada uno de los países aporta lo que pueda. En base a Venezuela, hoy en día sería muy interesante gestionar proyectos que nazcan de allá, donde, como decía Marina anteriormente, unos interiores de Venezuela se puedan hacer en un país, España, y una coproducción o unas
calles que representen también a Venezuela se puedan hacer en República Dominicana y montar una coproducción ahí de 3 países, pero siempre Venezuela tiene que tener un aporte, tiene que tener un capital semilla para poder entrar en la coproducción. Entonces ahí es donde entra el gran problema. ¿Cuál es el aporte? Y no es el talento no podría entrar como aporte, porque el talento no es el que juega el mayor rol en este momento. Hay otros roles más importantes y que tienen un mayor costo de participación, que juegan un rol más definitivo en términos del montaje de la coproducción. Que hay otra pregunta, La Yaimar. otra preguntita para, no sé si da chance, la otra preguntita para Carlos, que estaba por aquí, ¿Cuál, que ¿cuál era? considerando cuál es la ruta más efectiva para que una coproducción iberoamericana logre entrar en el circuito de distribución de Colombia. No, que tengas coproducción con Colombia. O sea, tú puedes tener una coproducción iberoamericana con México, Venezuela, pues no estamos obligados no se está obligado a exhibir la película acá. Y como también les digo, tener una coproducción con Colombia no es, digamos, garantía de que la vamos a ver en 30, 40, 50 salas de Colombia, porque va a depender, como siempre, de exhibidores, distribuidores, del tipo de producto que nosotros tengamos. Que sí hay que estrenarla acá, sí, hay que estrenarla, pero como les dije, tú la estrenas en una sala un día, un espectador, o sea, una función, un espectador, y eso es un estreno válido para el ministerio. Entonces, yo creo que las vías más es tener un proyecto sólido, un proyecto que uno pueda manejar, que se le pueda presentar a los exhibidores y distribuidores y que ellos quieran pues distribuirlo y por supuesto que tenga coproducción con Colombia. Yo podría agregar a eso, Carlos, que es igual acá. Acá también el tema de la distribución, eh, obviamente que para las películas nacionales es obligatorio, pero con un día en cartelera ya eso cumple con el requisito. No obstante, es muy difícil mantener la película en cartelera porque la competencia es libre Correcto. y no hay cuota de pantalla. Entonces, el tema es tener una película que tenga un mensaje, que sea potente, que tenga un buen mercadeo, que tenga una buena publicidad, que sea una película que tenga los elementos necesarios para poder hacer un recorrido de cartelera y de ahí en adelante a donde pueda. Pero esa coproducción, venga de donde venga, que tenga que ver con todos estos países, la coproducción tiene que ser una película que tenga el motor con el cual arrastre las posibilidades de que la distribuidora, la distribuidora cinematográfica, te dé el apoyo necesario y que se mantenga luego en la cartelera porque está haciendo taquilla. Porque si no hace taquilla, va para afuera automáticamente. Les agradecemos a todos su participación y los estaremos invitando para las próximas conferencias a través de la página de la academia. Los que no estén integrados a la academia pueden solicitar también su participación y les estaremos informando a todos con el debido tiempo. Henry, ¿quieres comentar algo? Lo que nosotros estamos tratando de hacer con toda esta serie de presentaciones es crear el ambiente necesario para que haya una discusión bien abierta y con soluciones o propuestas importantes para que estos elementos se puedan desarrollar en un futuro próximo. Eh, Nosotros los invitamos a que en las próximas reuniones que tengamos auspiciadas por la Academia y por el foro en torno a estos temas, por favor, confluyan en estos encuentros para poder, digamos, generar un movimiento interesante que a la larga pueda tener como resultado una propuesta de mayor calado para, digamos, establecer un sistema de inversión fiscal en Venezuela que sea suficiente para nuestra producción local y que sea muy atractivo para la producción internacional. Eso es lo que quería decir y bueno, les agradezco por la asistencia y sobre todo la posibilidad de seguir acompañándonos en estos encuentros. Gracias. Gracias, Henry. Bueno, ya estamos listos. Malena se tiene que ir, me acaba de informar. Toda esta información se la vamos también a ofrecer a través de la página de la academia, donde van a encontrar información de todos los incentivos fiscales de los diferentes países, regiones, etcétera. Bueno, le agradecemos profundamente a nuestros ponentes y gracias a todos los participantes y nos vemos en la próxima oportunidad. Aplausos a los amigos, que en verdad fue una gran ponencia de todo.
Gracias a Buenísimo. todos. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Muchísimas gracias a todos. Gracias, feliz día.